Mi nombre es Luz del Carmen López y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el quinto semestre y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 2. El capítulo que vamos a ver es el capítulo 10, Correlación y Regresión. Este capítulo se compone de 5 subtemas, los cuales son correlación, regresión, variación e intervalos de predicción, regresión múltiple, elaboración de modelos. Este material está hecho con el apoyo del libro de Estadística Mario Triola, 11ª edición. El capítulo 10.2, correlación, tiene como objetivo determinar si existe una correlación lineal entre dos variables. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Las fórmulas que se utilizan para calcular la correlación lineal puede ser utilizando la fórmula 10.1 o la 10.2. Para interpretar el coeficiente de correlación lineal podemos hacerlo utilizando dos formas. Una, utilizando un programa de cómputo y la otra utilizando la tabla A6. Para el uso de un programa de cómputo, ¿cómo vamos a decir nosotros que hay una correlación lineal? Pues cuando el valor pi es menor que el nivel de significancia. Y si utilizamos el valor crítico de la tabla A6, es cuando este es mayor, cuando el valor de correlación lineal es mayor al valor crítico. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Tenemos el ejercicio 2, que es correlación y causalidad. ¿Qué quiere decir la afirmación de que la correlación no implica causalidad? Como respuesta, es que hay un error muy común en las correlaciones, el cual es concluir que la correlación implica causalidad. Se puede concluir que existe una correlación entre dos datos de dos variables, pero no se puede concluir que un cambio en una variable cause ese mismo cambio en la otra variable. Ambas variables pueden verse afectadas por alguna otra variable que afecta a las variables que se están estudiando, pero no están incluidas en la investigación. El ejercicio 4. Pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Vamos a suponer que los pesos antes y después dan como resultado una correlación lineal de 0.876. Nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? Mi respuesta es sí, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que sí existe una correlación lineal entre los pesos en el antes y el después de que se sometieron al régimen. Otra pregunta, ¿el valor R indica que el programa es eficaz para bajar de peso? Mi respuesta es no, porque el valor R solo indica si hay o no una correlación lineal entre las dos variables. El estudio no dice si bajó o subió de peso. Para este ejercicio vamos a interpretar un valor R utilizando el nivel de significancia de 0.05. Este ejercicio es estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar el Excel, con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según los datos del National Health Examination Survey.
nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas? Mi respuesta es no. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres e hijas. Porque el coeficiente de correlación lineal, si revisamos la tabla 6, si utilizamos la tabla 6, dice que para una muestra de 8 y utilizando el nivel de significancia de 0.05, dice que el valor crítico es 0.707. Entonces, si el valor obtenido calculado es 0.693, esto indica que es menor al valor crítico que nos muestra la tabla. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En el ejercicio 8, igual vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. El ejercicio es estaturas y pesos de supermodelos. Se miden las estaturas y los pesos de una muestra de 9 supermodelos. Al utilizar una calculadora, se encuentra que el coeficiente de correlación lineal de los 9 pares de medidas es de 0.360. Entonces nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de las supermodelos? No, la respuesta no existe suficiente información para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de los supermodelos. Porque el coeficiente de correlación lineal, de acuerdo a la tabla para 9 muestras, utilizando el nivel de significancia de 0.05 es 0.666, el cual es mayor que el resultado que se obtuvo al utilizar la calculadora. Entonces, con esto, pues nos dice que no hay una correlación lineal. El ejercicio 10. Importancia de las gráficas de los ejercicios. Para los ejercicios 9 y 10 se presentan dos conjuntos de datos, los cuales los tenemos aquí. Y utilizando Minitab nos pide que construyamos un diagrama de dispersión, el cual ya lo tenemos aquí. Luego nos pide calcular el valor del coeficiente de correlación lineal y determinar si hay evidencia suficiente para justificar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. De acuerdo al resultado de Minitab, nos da una correlación lineal de 0.816 y un valor pide 0.002. Entonces, si utilizamos esta herramienta tecnológica y utilizamos el valor pi, vemos que es menor al valor del valor de significancia, cualquiera que sea, ya sea 0.05 o 0.01. Por lo tanto, se concluye que hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. En el inciso C nos pide que identifiquemos la característica de los datos que se perderían si el inciso B se calculara sin construir un diagrama de dispersión. Pues antes de realizar cualquier análisis, se recomienda utilizar el diagrama de dispersión para explorar los datos de manera visual. En el ejercicio 15 vamos a poner a prueba una correlación lineal. Igual vamos a construir un diagrama de dispersión, vamos a calcular el valor del coeficiente de correlación lineal, vamos a calcular los valores críticos de R a partir de la tabla A6 y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 y vamos a determinar si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las variables.
Bueno, el ejercicio 15 dice que son medidas de presión sanguínea. A continuación se presentan las mediciones de presión sanguínea sistólica en milímetros de mercurio, obtenidas de la misma mujer. Tenemos aquí los datos de la evidencia, los datos del brazo derecho y los datos del brazo izquierdo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras. Entonces nos preguntan, ¿existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del izquierdo? Ok, igual vamos a utilizar Minitab, vamos a construir el diagrama de dispersión. Aquí podemos observar que los valores están muy dispersos. Y vamos a calcular el valor del coeficiente de correlación lineal, el cual nos arroja un valor de 0.867, un valor pi .0557, que es mayor al valor de significancia. Entonces, si utilizamos la tabla A6, para una muestra de 5 dice que el valor crítico es .878. Entonces, vamos a determinar si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Para eso, vemos que el valor obtenido es 0.867, el cual es menor al valor crítico de la tabla A6. Entonces, en base al resultado del coeficiente de correlación lineal y el valor crítico, concluimos de que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las mediciones de presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del brazo izquierdo. Para sacar estos ejercicios o estos datos de Minitab, puedo mostrarles el ejemplo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo los datos. Aquí están los datos, brazo derecho y brazo izquierdo. Para eso vamos a utilizar Basic Statistics y vamos a utilizar Correlation. Vamos a poner las dos variables, que es brazo derecho. Podemos seleccionarlas al mismo tiempo y le damos OK. Entonces, se fijan aquí, Minitab me arrojó el coeficiente de correlación igual a 0.867 a un valor pi de 0.057. Si yo quiero sacar la gráfica, pues entonces le damos Graph, Scatter Plot, y le vamos a poner Scatter Plot y vamos a ponerlas con regresión. Lo podemos poner con regresión o simple. Entonces, si escogemos regresión, nos va a dar la línea. Entonces aquí vamos a poner los datos. Entonces la variable X, la variable Y y la variable X. Le damos OK. Entonces aquí tenemos ya la gráfica, lo que es el brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces aquí a simple vista podemos ver que no existe una correlación lineal. Entonces, si volvemos al ejercicio, y pasamos al siguiente slide. En este ejercicio
ejercicio vamos a poner a prueba la correlación lineal. Igual vamos a construir el diagrama de dispersión, vamos a calcular el valor del coeficiente de correlación lineal, vamos a calcular los valores críticos de R a partir de la tabla A6. Vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05 y vamos a determinar si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. En el ejercicio 22 nos dice nueva clasificación del rendimiento de combustible en automóviles. Nos dice que a continuación se presentan los rendimientos combinados de combustible en millas por galón en ciudad y en carretera para los diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en el 2008. Entonces tenemos lo que es la antigua clasificación y la nueva clasificación. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muestras. El número de las muestras es de 11, entonces nos pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva? Igual, vamos a hacer el ejercicio en Minitab, vamos a construir el diagrama de dispersión, que ya vimos que parece que sí hay una correlación lineal a simple vista. Si calculamos el valor, pues Minitab nos va a arrojar que el valor de la correlación lineal es de 0.998 y un valor pi de 0.000. Si utilizamos la herramienta, pues dice que para que haya una correlación lineal, el valor pi debe ser menor al valor de significancia y pues aquí lo tenemos. Si utilizamos los valores de la tabla A0, entonces dice que para el número de muestras el valor crítico es de 0.602. Entonces, si determinamos si hay correlación lineal, es el valor obtenido, que es 0.998, nos dice que es mayor al valor crítico de la tabla. Entonces, en base a este resultado del coeficiente de correlación lineal y el valor crítico, podemos concluir de que sí existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación de automóviles. Prueba de correlación lineal, igual vamos a construir los mismos pasos que ya hicimos en los ejercicios anteriores. En este caso es para el ejercicio 25, béisbol. Dice que a continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en las proporciones de triunfo y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia 5, número de carreras anotadas. 2, número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos de Nueva York, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. Entonces aquí tenemos los valores de la diferencia y los triunfos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras. La muestra tiene 7 valores, entonces nos dice que si hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Ok, entonces igual hacemos el diagrama de dispersión en Minitab. A simple vista podemos ver de que los valores están muy dispersos y aparentemente no hay correlación, pero lo vamos a ver de acuerdo con los valores. Muy bien, el coeficiente de correlación lineal dice que es de 0.872, un valor pi de 0.01, que si utilizamos el valor pi, pues es mayor al valor de significancia. Esto quiere decir
que la interpretación utilizando el valor pi nos dice que no hay una correlación lineal. Ahora lo vamos a hacer checando el valor crítico. El valor crítico para la muestra de 7 dice que es de 0.754. Entonces, para la interpretación del coeficiente de correlación lineal, dice que el valor de correlación obtenido es de 0.872, es mayor al valor crítico de la tabla 6. Entonces, en base a este resultado, dice que se concluye de que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Bueno, pues entonces aquí yo veo como si se estuviera contradiciendo si utilizo un método o utilizo el otro. En el siguiente ejercicio vamos a ver si hay correlación lineal entre las edades de mejores actrices y actores. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Las edades correspondientes están pareadas de acuerdo al año. Entonces tenemos los datos de las mejores actrices y los datos de los mejores actores. Igual nos pregunta si hay una evidencia suficiente para concluir de que existe una correlación lineal entre las edades de los mejores actores y las mejores actrices. Bueno, si hacemos el mismo ejercicio en Minitab, nos va a arrojar el diagrama de dispersión. Aquí vemos que sí, entre los datos hay muchísima dispersión. Vamos a calcular el valor de correlación y nos da un valor de menos 0.353 y un valor pi de 0.138, es mayor al nivel de significancia. Si obtenemos el valor en la tabla, el valor crítico para 19 muestras, dice que es de 0.459. Entonces, si comparamos el valor obtenido, que sería 0.353 obtenido, quiere decir que es menor al valor de la tabla. Por lo tanto, en base al resultado del coeficiente de correlación lineal y el valor crítico, se concluye de que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una relación lineal entre las edades de los mejores actores y las mejores actrices. Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 10.3, que se llama regresión. El objetivo de este capítulo es calcular la ecuación de una recta de regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. El siguiente ejercicio es correlación y pendiente. Aquí nos dice que la fórmula R por SY entre SX, la pendiente de una recta de regresión se puede calcular evaluando utilizando esta fórmula. Entonces, donde R es el coeficiente de correlación lineal, SY es la desviación estándar de los valores de Y, SX es la desviación estándar de los valores de X. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si el valor R es un valor positivo? Entonces nos dice que si el coeficiente de correlación lineal es positivo, la recta de regresión tiene una pendiente positiva y sube de izquierda a derecha.
¿Qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si R es un valor negativo? Si el coeficiente de correlación lineal es negativo, la recta de regresión tiene una pendiente negativa y baja de izquierda a derecha. En el siguiente ejercicio vamos a realizar predicciones y vamos a utilizar datos indicados para calcular el valor predicho de la variable dependiente. Para eso seguiremos el procedimiento para predicciones de Y. En el ejercicio 6 de estaturas de madres e hijas se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es Y igual a 69 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63 pulgadas. Bueno, el ejercicio nos dice que calculemos la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Entonces, para esto, la respuesta es el coeficiente de correlación lineal R 0.693 es menor al valor crítico, que es 0.707 o 0.834, dependiendo del nivel de significancia. Este es el coeficiente de correlación Pearson, tabla 6. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia para afirmar que hay una correlación lineal. Entonces, la ecuación de regresión lineal no puede utilizarse para hacer una predicción. Por lo tanto, la mejor estatura predicha de una hija, independientemente de la estatura de la madre, es de 63 pulgadas, que viene siendo el valor medio de estatura de las hijas, donde el valor es 63.3. Si utilizamos la fórmula para calcular, para predecir si hay una correlación cuando se tiene una estatura de la madre de 63.1, dice que nos va a dar un valor de predicción de 65.91, pero en este caso ya vimos que no aplica por no haber una correlación lineal. En el ejercicio 7, estatura y pulso, se obtiene una muestra de 40 mujeres y se mide su estatura en pulgadas y su pulso en latidos por minutos. El coeficiente de correlación lineal es 0.202 y la ecuación de la recta de regresión es Y igual a 18.2 más 0.920 por X. Igual, la X representa la estatura. La media de las 40 estaturas es de 63.2 pulgadas y la media de los pulsos es de 73 latidos por minutos. Vamos a calcular el mejor pulso predicho de una mujer que mide 70 pulgadas de estatura. Entonces, para esto, si utilizamos la fórmula que aquí nos da de regresión, de la recta de regresión, y queremos predecir una altura de 70 pulgadas, entonces dice que debe ser un valor predicho de 82.6. Pero si nosotros evaluamos el coeficiente de correlación lineal, que es R igual a 0.2, que aquí no lo da, vemos que es menor al valor crítico según los
datos y la tabla 6. Entonces, por lo tanto, no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal. Por lo tanto, la ecuación de regresión y igual a 18.2 más 0.920x no puede ser utilizada para hacer predicciones. El mejor pulso predicho para la mujer que mide 70 pulgadas es de 76.3 latidos por minuto. Aquí tenemos una nota, dice, si la ecuación de regresión es un buen modelo, entonces se puede sustituir la media del pulso, que en este caso pues fue la media del pulso. En este siguiente ejercicio vamos a determinar la ecuación de la recta de regresión y predicciones. Se van a utilizar conjunto de datos que ya vimos en el ejercicio 10.2 y vamos a determinar la ecuación de regresión permitiendo que la primera variable sea de predicción, x. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción. En el ejercicio de 16 dice que es estaturas de presidentes y finalistas. Dice, calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. Entonces, nos pregunta, ¿la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas? Bueno, aquí están los datos. Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos en estos datos. Entonces, si nosotros sacamos el coeficiente de correlación lineal, nos da menos 0.221 y dice que la ecuación de regresión dice que es el segundo lugar igual a 95.4 menos 0.321 por x, que en este caso sería el ganador. Entonces, si nosotros utilizamos la ecuación de regresión, nos da el valor de 72.2, que efectivamente se acerca la estatura a su estatura real. La estatura que se predijo sí se acerca a la estatura real. Aquí lo podemos ver. Estatura real. En el ejercicio 17, medición de focas a partir de fotografías, dice, calcule el mejor peso predicho en kilogramos de una foca si la estatura de cabeza media a partir de una fotografía es de 9. Entonces, si nosotros utilizamos estos datos y los metemos a Minitab, vamos a obtener el coeficiente de correlación, vamos a obtener el valor pi y la recta de la ecuación de la recta de regresión. Entonces, si utilizamos esta recta que obtuvimos de Minitab, esta ecuación, y calculamos el valor predicho, dice que a 9 centímetros. Entonces vamos a tener un valor predicho de 204.72 kilogramos. Ese sería el peso predicho para una foca que mide 9.9 centímetros. Vamos a ver este ejercicio en Minitab para que vean cómo se utiliza. Ok, aquí ya tenemos los valores ya prellenados. Entonces tenemos lo que es anchura, cabeza y peso. Entonces vamos a utilizar ahorita, primero lo que nos recomiendan hacer es una gráfica, un diagrama de dispersión, pero nos vamos a ir directo a hacer
la ecuación de... Bueno, primero vamos a sacar la correlación y nos vamos a ir a Stat, Basic Statistics, Correlation, para ver el coeficiente de correlación lineal, y vamos a poner los datos, que en este caso es anchura y peso. Seleccionamos, damos OK y aquí tenemos el valor de correlación lineal 0.948 y el valor pi de 0.004. Ok, entonces ya que tenemos el valor de correlación, nos vamos a ir a Stat, Regression y vamos a darle y vamos a introducir los datos, donde nos dice que vamos a introducir el valor de Y en lo que es la respuesta. Entonces, y en el dato de predicción vamos a poner el peso. Ok, entonces le damos OK y aquí está la recta, la ecuación de la recta de regresión. Ok, entonces vamos a sacar ahora Stat, Regression y vamos a sacar la recta. Entonces vamos a introducir que es el peso, y en X vamos a poner la anchura de la cabeza. Y vamos a seleccionar el modelo lineal y le damos OK. Entonces aquí tenemos lo que es la gráfica. Bien, entonces vamos a continuar en la presentación. En el ejercicio 27, tamaño del cerebro e inteligencia, nos dice que calculemos la mejor puntuación de coeficiente intelectual predicho para una persona cuyo cerebro tiene un tamaño de 1275 centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos los datos. Igual vamos a utilizar Minitab. Sacamos lo que es el coeficiente de correlación, donde tenemos un valor de 0.179 y un valor pi de 0.620. Obtenemos la ecuación de regresión. Si utilizamos esta ecuación, dice, y queremos predecir el tamaño de cerebro a 1275, nos va a dar un valor predicho de 108.2. Pero recuerden, si no hay una correlación lineal, no podemos utilizar esta ecuación como para predecir datos. Entonces se utiliza el valor medio de los valores. Que en este caso sería el coeficiente intelectual. En el siguiente ejercicio son conjuntos de grandes datos. Entonces vamos a utilizar bastantitos datos
En este caso, en el ejercicio 30 nos dice que el peso de automóviles y distancia de frenado. Vamos a irnos a los datos del ejercicio 16 y vamos a utilizar los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Vamos a calcular la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4,000 libras. Entonces, como respuesta tenemos que la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil de 4,000 libras es la media de los valores de la distancia de frenado igual a 133, ya que no existe una correlación lineal. La ecuación de regresión no debe usarse para hacer predicciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si utilizamos el valor de Minitab, por ejemplo, el valor pi es muy alto, entonces quiere decir que no hay una correlación. Si utilizamos el valor obtenido, que es 0.183, el coeficiente de correlación, y vemos que la cantidad de muestras, si lo vemos en la tabla 6, entonces el valor obtenido es menor que el valor crítico de la tabla. Entonces no hay una correlación lineal. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar la ecuación para hacer esta predicción. Y se toma el valor medio de frenado. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 31, que son conteos de palabras de hombres y mujeres. Vamos a utilizar el conjunto de datos 8 del apéndice B y nos dice que utiliza los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres en relaciones de pareja, incluidos en las primeras dos columnas. Entonces serían estos datos. Y vamos a calcular el conteo de palabras predicho para una mujer, considerando que su pareja pronuncia 6,000 palabras en un día. Entonces, utilizamos el mismo método, revisamos lo que es la correlación lineal en Minitab. Entonces, si por ejemplo utilizamos un valor de significancia de 0.05, este valor es más alto por lo tanto no hay una correlación lineal. Entonces, si comparamos el valor obtenido de R, es 0.319, esto dice que es mayor al valor crítico, entonces sí hay una correlación. Entonces aquí este valor pi es menor que el coeficiente. Entonces, si utilizamos la ecuación de regresión, nos dice que si queremos predecir 6,000 palabras, nos va a dar un valor predicho de 15,251. Entonces, como si hay una correlación, sí podemos utilizar la fórmula. Bien, vamos a pasar al capítulo 10.4, que se llama variación e intervalo de predicción. El objetivo de este capítulo es construir un intervalo de predicción. Como concepto, podemos decir que en esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalo de variables se denominan intervalos de predicción. Aquí tenemos que la desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos el valor predicho, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral del valor predicho.
La media muestral de los valores de Y. La desviación explicada dice que es la distancia vertical del valor predicho menos la media de los valores de Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos el valor predicho, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos el valor predicho también se conoce como residuo, tal como se definió en la sección anterior. Este ejercicio es de conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Nos dice intervalo de predicción. Utiliza las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Aquí los tenemos. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular que el peso predicho es de 180 libras. Describa con sus propias palabras un intervalo de predicción en esta situación. Entonces, como respuesta, yo tengo que el intervalo de predicción es la estimación del intervalo del valor predicho, que para este caso es el peso de 180 libras, para una estatura de 70 pulgadas. En el ejercicio 4, el coeficiente de determinación, utilizamos las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio y el coeficiente de correlación lineal R es de 0.522. Vamos a calcular el valor del coeficiente de determinación. ¿Qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? Bueno, vamos a ver la definición de lo que es el coeficiente de determinación. Dice que es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión y se calcula como R al cuadrado igual a la variación explicada entre la variación total. Aquí tenemos una fórmula que es la 10.5, donde nos dice que la variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Entonces, la respuesta a la pregunta es que se puede calcular el coeficiente de determinación utilizando la fórmula 10.5 o simplemente elevar al cuadrado el coeficiente de correlación lineal. En el ejercicio 6, interpretación del coeficiente de determinación. Vamos a utilizar el valor del coeficiente de correlación lineal para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación entre dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Entonces, nos dice que tenemos el siguiente dato, es el coeficiente de correlación lineal, igual a 0.744, donde X es el valor que es el presupuesto para la película y Y la ganancia bruta de la película. Si queremos determinar el coeficiente de determinación, pues lo podemos hacer así muy sencillo, elevando al cuadrado el coeficiente de correlación lineal, que nos da un valor total de 0.553. Entonces, el coeficiente de determinación es 0.553, el cual es la proporción de la variación total que está explicada, por lo que se concluye que aproximadamente el 55.3% de la variación explicada entre la correlación lineal entre las ganancias brutas y el presupuesto de la película. El otro porcentaje, el 44.7%, está explicada por otros factores. Bueno, vamos a continuar con los conocimientos de estadística e interpretación de los resultados de un programa de cómputo. Vamos a utilizar datos
pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón, como se enlistan en un conjunto de datos del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio indicación del militar de que se usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en la carretera. Entonces el ejercicio 11 nos dice predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Dice, vamos a suponer que sí existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. Entonces, si existe una correlación lineal, entonces podemos utilizar la fórmula o la ecuación de la recta para predecir el peso del automóvil de 4.000 libras. Entonces, para eso tenemos que es 50.5 menos 0.00587 por el peso. Entonces eso nos da un valor de 27.02 millas por galón. Bien, en el ejercicio 16 nos pide calcular la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. En este caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Entonces tenemos el ejercicio 16, que es el calentamiento global. Dice, a continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. Bien, entonces si metemos estos datos a lo que es Minitab, vamos a obtener la ecuación de regresión y vamos a hacer los cálculos para obtener los siguientes datos. Para eso nos vamos a ir a un ejercicio que hice en Excel. Entonces aquí tengo los datos. Como ven, tenemos lo que es los datos para el CO2 y para la temperatura. Entonces, si queremos obtuvimos la ecuación de regresión. Una vez que ya tuvimos la recta de regresión, determinamos los valores de la variación explicada. Entonces, para la variación explicada, que está definida en la fórmula donde el valor predicho utilizado en la ecuación de regresión, y vamos a utilizar la ecuación de regresión para determinar los valores. Entonces nosotros utilizamos la recta de ecuación y utilizamos los valores de temperatura para obtener los valores predichos. Entonces, para determinar la media de los valores de Y, pues hice la suma y lo dividí entre la cantidad de muestras y obtuvimos el valor medio de Y. Después se restó la media de cada valor predicho y se elevó al cuadrado la diferencia. Entonces aquí está el valor predicho de cada muestra, se elevó al cuadrado. Primero se obtuvo el valor predicho, se le restó la media
la media de los valores de y se elevó al cuadrado, entonces se obtuvo un nuevo valor que en este caso al sumarlos obtenemos lo que es la variación explicada. Entonces la sumatoria de esos valores. ¿Okay? Para determinar la variación no explicada, dice que la variación explicada está definida por esta fórmula, que es el valor predicho de y utilizando la ecuación de regresión. Entonces se restó cada valor predicho del valor real y se elevó al cuadrado la diferencia. Entonces tenemos el valor de la temperatura, se tiene el valor predicho para cada muestra. Entonces se hizo la resta y se elevó al cuadrado, obteniendo nuevos valores. Se hace la sumatoria y se determina el valor de la variación explicada, que en este caso sería 113.9506. Para determinar la variación total, tenemos que está definida como la suma de la variación explicada y la variación no explicada, los cuales pues ya determinamos que son los valores 113.4907 y 113.9506 respectivamente. Entonces determinamos la variación total, se hace la suma y obtenemos la variación total, que en este caso sería 227.4413. Ahora vamos a determinar el valor de determinación, de coeficiente de determinación, que está definido, como vimos, con r al cuadrado igual a la variación explicada entre la variación total. Entonces vamos a utilizar los datos que obtuvimos de la variación explicada y la variación total. Entonces para eso tenemos el valor de r al cuadrado siguiendo esta fórmula. Y por último vamos a determinar el error de estándar de estimación. El error estándar de estimación está dado por la siguiente fórmula. Sí, entonces en este caso tenemos lo que es la variación no explicada y el número de muestras menos 2. Entonces hacemos la división y al resultado le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos lo que es el error estándar de estimación. Bien, vamos a volver a lo que es la presentación. Entonces en el Excel les mostré cómo obtuvimos estos resultados. Vamos a pasar al capítulo 10.5, que es regresión múltiple. El objetivo de este capítulo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Muy bien, en esta sección se presentará un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocaremos en tres elementos fundamentales. Uno es la ecuación de regresión múltiple. Dos, el valor de determinación ajustada y el valor P. Entonces, una ecuación de regresión múltiple se expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción X. La forma general de una ecuación de regresión múltiple es obtenida a partir de datos muestrales. Y aquí está la fórmula. R2 y R2 ajustada son
como quedamos o como lo comentamos en el capítulo anterior, R2 denota el coeficiente múltiple de determinación. Ok, entonces en el anterior vimos lo que era R minúscula al cuadrado, que era el coeficiente de determinación, y R en mayúscula elevado al cuadrado es el coeficiente múltiple de determinación, que es una media de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. El coeficiente ajustado de determinación es el coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado, modificado para tener en cuenta el número de variables y el tamaño de muestra. Aquí tenemos la siguiente fórmula, 10.7, que nos muestra cómo calcular el coeficiente de determinación múltiple, de regresión múltiple. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000, redondeado a 3 decimales, de los resultados de Minitab es pequeño, lo cual indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y sí es útil para realizar predicciones. En el ejercicio 3 de conocimientos estadísticos y pensamiento crítico, vamos a utilizar la predicción de ojos de color. Nos dice: un genetista desea desarrollar un método para predecir el color de ojos de un bebé a partir del color de ojos de cada uno de los padres. Nos hace las siguientes dos preguntas. ¿Se puede emplear el método de esta sección? Y nos pregunta ¿por qué? Bueno, mi respuesta es no. Los datos que se desean evaluar son cualitativos. Los métodos de la regresión múltiple requieren datos cuantitativos. Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a usar una pantalla de Minitab con ciertos valores, donde nos dice que vamos a identificar lo siguiente para estos valores que se utilizaron de mediciones de cigarrillo. Dice, vamos a identificar lo que es el valor P. El valor P aquí lo tenemos, es 0.317, el cual corresponde a la significancia general de la ecuación de la regresión múltiple. Vamos a identificar el valor de coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado, aquí lo tenemos, y el valor ajustado de R al cuadrado. Entonces aquí está el valor ajustado, que es 1.7%. Entonces, como respuesta tenemos que el valor P es 0.317, el valor del coeficiente múltiple de determinación es 0.099 y el valor ajustado de R2 es 0.017. Conjunto de datos del apéndice B. Vamos a utilizar los datos que se indican en el apéndice B. Dice, en el conjunto de datos 16, determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera, en millas por galón, sea la variable de respuesta Y. Como es fácil predecir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Entonces, nos pregunta, ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Las variables que vamos a utilizar es peso, longitud, desplazamiento y consumo en galón. Muy bien. La ecuación de regresión que nos arrojó Minitab
es 47.9 menos 0.044, 0 por el valor de predicción 1 menos 0.823 por el valor x2, donde x1 es el peso, x2 es el desplazamiento. Entonces, dice que tenemos el valor más alto de R2 ajustada de 0.64 y el valor P más bajo de 0.00. Por lo tanto, sería mejor utilizar la ecuación de regresión de 50.5 menos 0.0587x, donde x es el peso. También tiene un valor de P, un valor P de 0.000 y su valor de R2 ajustada es de 0.639. Es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Entonces, entre el uso de las dos ecuaciones, pues nos dice que el valor de R ajustado es de 0.644 y 0.639, es una diferencia mínima. El valor P de ambos es de 0.000, pero entonces la sugerencia o lo que nos recomiendan es usar la ecuación con menos variables de predicción. En el capítulo 10.6, elaboración de modelos, el objetivo de este capítulo es calcular una función no lineal, un modelo matemático que se ajuste a los datos muestrales. La elaboración de modelos. Tenemos el concepto clave donde nos dice que en esta sección se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal que se ajuste a los datos muestrales. Esta función se denomina modelo matemático, el cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos de los modelos real que los describen. Algunas reglas básicas para desarrollar un buen modelo matemático son: buscar un patrón en la gráfica. 2. Calcular y comparar valores de R2. 3. Reflexionar. Muy bien, en el siguiente ejercicio de Super Bowl y R2. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió el libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potencia 0.001. Entonces, con base a estos resultados, ¿cuál es el mejor modelo? ¿El mejor modelo es un buen modelo? ¿Qué sugieren los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl? Bueno, pues mi respuesta es que el modelo cuadrático es el mejor porque tiene un valor mayor de R al cuadrado. Pero este mejor modelo no es un buen modelo porque el valor R2 es de 0.82, es muy bajo. Entonces, en el siguiente ejercicio, proyecciones,
Dice que en esta sección vamos a utilizar los valores de poblaciones del año de 1800 al año 2000, y encontramos que el mejor modelo es el que está descrito por Y igual a 2.77 por X menos 6 X1 más 10.01, donde el valor poblacional de Y está dado en millones. ¿Por qué sería erróneo utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población para el año 2999? Bueno, pues la respuesta es porque el modelo cuadrático puede ser bueno para los datos disponibles que tenemos entre los años 1800 y 2000, pero otros modelos podrían ser mejores si es absolutamente necesario efectuar estimaciones poblacionales más allá de este periodo. En el ejercicio 6, proyecciones, la tabla lista el valor en dólares de 100 invertidos en un certificado de depósito del MetLife Bank. Muy bien, aquí tenemos los datos y obtenemos el valor, los valores en mitad. Lo podemos utilizar para, si lo queremos, un modelo lineal, un modelo cuadrático, o si queremos el modelo cúbico, que en este caso, si observamos los datos, creo que el que mejor se ajusta es el modelo cuadrático. Además, es el que tiene el mayor coeficiente de determinación. Si se fijan, el modelo lineal tiene 99.8% y el valor cuadrático tiene 100. El modelo cúbico también tiene 100, pero recuerden, se sugiere utilizar la ecuación con menos variables. Entonces, por lo tanto, el modelo cuadrático es el que mejor se ajusta. En el ejercicio 10, muertes por choques de vehículos automotores. En este ejercicio también vamos a obtener el mejor modelo. Entonces, nos pregunta si se difieren mucho los datos de las dos estimaciones. Entonces, si nos vamos a Minitab, y ahorita les voy a mostrar cómo hacer el ejercicio, nos dice que, bueno, tenemos el modelo lineal, tenemos el modelo, ese es el cúbico, y aquí tenemos el cuadrático. Pues si se fijan, el que tiene mayor R al cuadrado es el modelo cúbico, tiene 62.9%. Entonces, considerando el valor del coeficiente de determinación más grande, el segundo modelo podría ser el lineal. Entonces, en el ejercicio 12, muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980. El mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Dice que calculemos el número proyectado de tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en el 2006 fue de 81. Y nos dice qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales. Bueno, de acuerdo a las gráficas, tenemos el modelo lineal, el cuadrático y el cúbico, donde si revisamos lo que es el coeficiente de determinación,
vemos que el que tiene valor más alto es el cuadrático y el cúbico. Ok, pero siguiendo la recomendación debemos utilizar el de menor variable, entonces sería el modelo cuadrático, el mejor modelo. Pero aquí tenemos las respuestas. Dice, el mejor modelo es el cuadrático por tener el coeficiente de determinación más alto, pero puede no ser el mejor que los otros modelos, porque si el coeficiente de determinación para el mejor modelo no es muy diferente de los demás, entonces este modelo no será mucho mejor que los otros modelos. Entonces, si utilizamos la ecuación de regresión del modelo cuadrático, que es esta que está aquí, si la utilizamos para predecir la cantidad de muertes que va a haber para el 2006, dice que el valor de predicción va a ser 88. Entonces, por lo tanto, el número proyectado de muertes en el año 2006 es de 88. El número real de muertes de manatíes para el 2006 fue de 81. Entonces, la diferencia entre los valores es 7. Entre 88 y 81 el valor es 7, la diferencia. El número real de muertes de manatíes es un poco diferente del número predicho de muertes para el 2006. Bueno, aquí terminamos lo que fue el capítulo 10 y a continuación les mostraré el avance de lo que fue el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Entonces, como les mencioné en el pasado video de lo que se iba a tratar, lo que era mi proyecto, entonces ahorita yo les estaría mostrando cuál es la problemática actual, que sería la problemática actual en mi planta es el alto cycle time en la liberación de un cambio de ingeniería. El área de documentación es el área que recibe las solicitudes de cambio en la lista de materiales o especificaciones eléctricas, componentes, etc., así como la creación de nuevos productos que se fabrican en la planta. Entonces, ahorita nuestra problemática actual es que los cambios de ingeniería tienen un tiempo de ciclo muy largo para liberarse. Como datos históricos tenemos que el tiempo de ciclo utilizando un sistema anterior que manejábamos, que era SAP A01, el target definido estaba clasificado de la siguiente manera. El tiempo de ciclo para cambios de ingeniería de desarrollo era menor a 4.0 días. La clasificación de estos ecos de desarrollo son los ecos tipo 3, tipo 4, 7, 8 y 6. Cada uno de estos, por ejemplo, 3, 4 y 6 son etapas o fases. El 7 se utiliza para cualquier otro cambio, ya sea un reemplazo de componente, una actualización en la lista de material, agregar, quitar o poner. El eco tipo 8 es para cuando creamos un nuevo número de parte en la planta. El tiempo de ciclo para ecos de sustaining es menor a 8 días. Sustaining es para cualquier tipo de cambios en modelos que ya están liberados. Y para eso utilizamos ecos tipo 1, que es cualquier cambio en el BOM, en una especificación, poner, quitar, agregar. Y el tipo 8 también, acá lo tenemos en desarrollo, entonces se usa el mismo tipo de eco para cuando son también para creación de nuevos números de parte, en este caso raw materials o materiales o componentes, para modelos que ya están liberados, que ya están en producción corriente.
Y el tipo 6 también tenemos ecos tipo 6, que es liberación de un finished product o un producto final. Normalmente en sustaining manejamos también el 6 porque puede que se creen variaciones de modelos existentes, entonces se crean de esta manera. Los ecos tipo 6, como les comentaba, libera un producto para ser manufacturado en la planta. Y aquí tenemos los datos históricos de cómo se ha comportado en días el tiempo de ciclo. En el 2014 podemos ver un average de 17 días, en el 2015 un average de 13, en el 2016 un average de 21 y en el 2017 un average de 21. Entonces estamos muy arriba de lo que es la meta definida, que quedamos que eran 8 días. Si yo aplico lo que aprendí en el video anterior, que es inferencias a partir de 2 muestras, tenemos que, si comparamos la variación de 2 muestras y metemos a prueba la afirmación anunciada utilizando un valor de significancia de 0.05 y suponiendo que las poblaciones están distribuidas normalmente, la afirmación de los ecos que se liberaron durante el 2017, el cycle time de ecos de desarrollo varían más que el cycle time de los ecos de sustaining. Entonces, a continuación tenemos los datos muestrales. Tenemos ecos de desarrollo, o sea, de productos que apenas están entrando a la planta. Fue una muestra de 58, una media de 15 días y una desviación estándar de 251 días. Para ecos de sustaining, una muestra de 60, una desviación estándar de 30, una media de 30 días y una desviación estándar de 316 días. Entonces, si utilizamos Minitab, vamos a utilizar Stat Basic Statistic, vamos a utilizar la opción de 2 varianzas, vamos a introducir datos y vamos a obtener los resultados. Entonces Minitab nos va a arrojar los siguientes datos, de los cuales, si los interpretamos, sería de la siguiente manera: puesto que la hipótesis nula es afirmación de igualdad, el valor estadístico de prueba es 0.79, aquí lo tenemos, 0.79, y el valor P es de 0.384, es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis porque no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los ecos que se liberaron durante el 2017, el tiempo de ciclo de los ecos de desarrollo varían más que el tiempo de ciclo de los ecos de sustaining. Los resultados de Minitab también los podemos utilizar o los podemos sacar utilizando el asistente, el cual nos arroja la información que vimos en la gráfica anterior. Tenemos que si la desviación estándar es diferente, nos dice que no. La desviación estándar hace una comparación de la desviación estándar, tanto de los ecos de tipo de desarrollo y los de sustaining, y nos da la distribución de los datos. Entonces, como conclusión, nos da que en la prueba dice que no hay suficiente evidencia para concluir que la desviación estándar es diferente al nivel de significancia. Se comparan las gráficas, las azules,
y nos dice que los intervalos azules indican que el estándar de desviación no tiene una diferencia significante. Y los datos de distribución dice que comparan los datos, las muestras, y vemos datos inusuales. Entonces, esa es otra forma de también obtener los resultados. Entonces, hasta aquí sería el avance del proyecto. En el próximo video les agrego información acerca de correlación y regresión, que es lo que acabamos de ver en este video. Entonces, continuará también. Muchas gracias.